Bienvenidos, buscadores de mundos subcrónicos, personas humanas y no humanas que nos escuchan a nuestra nueva sesión del podcast de Exocerebros. Mi nombre es Marilinda, mejor conocida como Marilinda, y les presento a... Ya saben cómo soy Gustavo, mejor conocido como Lechi Guts. Bienvenidos a esta nueva sesión del podcast Exocerebros. En esta ocasión vamos a hablar de una película que se estrenó en 1983 y su presupuesto de realización fue de, como 5.952.000 y lo que recaudó fue no tanto como lo que se esperaba, pero que aunque fue un fracaso de taquilla, es una película de culto actualmente. Les estamos hablando de Videodrome. Videodrome. El videodromo. Sí. Sí, sí, Y, sí. y a partir de esa dijeron que David Cronenberg es el padre del horror corporal en el cine, aunque él dice que, ¿verdad?, que no es así, ¿verdad? Pero sí fue alguien que lo puso, pues no sé si antes ya lo habían colocado, pero al menos él es como el más reconocido que lo ha trabajado a lo largo de sus películas o que lo fue perfeccionando, ¿ah? Y bueno, al final él como que ha ido mutando mucho en el cine, ¿verdad? En sus etapas en el cine. Pero esta película de Videodrome es horror corporal, ¿verdad? Entonces de eso se trata. No, no de eso se trata, de varias cosas, ¿verdad? Pero bueno, Gustavo, primero, para los que no sepan, ¿qué es horror corporal? Bueno, a ver. eh, Creo que sí es bien importante esto que mencionas. Digo, ya nos diste los datos de cómo fracasó abruptamente en taquilla. Sin embargo, el hecho de que una película fracase sabemos que, o por lo menos sabíamos que en esos años no era sinónimo de que era una mala película y que muchas películas que fracasaron en su momento, tenemos el caso, por ejemplo, de The Room, eh, después se volvieron películas de culto, eh, pudieran tener su auge años después, ¿no? En este caso, pues sí, Videodrome fue de estas cosas que pasó por algo similar. Dirigida por David Cronenberg, como tú ya lo dijiste, es el llamado padre del horror corporal, pero creo que lo mencionas bien. Fíjate que, de hecho, esto es bien mencionado en una entrevista para un podcast. El podcast se llama You with Tom Power. Ahí, si quieren, se los dejamos en la descripción, donde Cronenberg menciona que a él lo han etiquetado muchísimo, llamándolo como el creador del body horror, ¿no? Horror corporal para los que no hablen inglés. Y siendo él el inventor de ese género. Eh, Él menciona que de hecho no, él nunca llamaría así a esto que hace, porque para él, por lo menos en su visión, el cuerpo no puede ser horroroso. Ujú, El cuerpo es algo bello. Y que si tuviera que incluso ponerle un nombre, tendría que ser así. Algo como Beautiful Body ujú. o Bello Cuerpo. eh, Porque él, en su visión, no cree que algo así pueda ser llamado horror. Ahora, si nos metemos ya en términos, pues un poquito más profesionales, ¿no? O bueno, más estandarizados en la academia, el término horror corporal como tal, pues sí, se refiere a un tipo de horror que se centra en el cuerpo, más propiamente en lo que llamamos carne, ¿no? De ahí que también surjan ciertos significados como aquellos de la nueva carne. En sí mismo es el cómo el cuerpo puede tener una trascendencia desafiando pues el concepto del cuerpo en sí mismo como una entidad que está limitada a nuestro propio ser, e incluso cómo puede transgredir eh, la concepción del mismo, alcanzando nuevos límites, nuevos estados corporales, pasando de lo que es lo viejo a lo A lo nuevo, nuevo, la ajá. nueva carne, ¿no? Entonces, eh, es curioso cómo estos términos a veces se pueden dar, ¿no? Así como hay otros y que después lo podemos platicar. Pero
Pero la nueva carne, si bien, o el body horror, se, se pretende como un subgénero del horror al que se le ha manifestado en el cine, no solamente se quede ahí. Por ejemplo, tenemos la novela de Catherine Dunn, que dicho sea de paso, fue 3 años después de, de Videodrome, fue en 1986. La novela se llama Geek Love. En ella, para no spoileárselas mucho, ciertos personajes tienen que lidiar con un culto donde prácticamente se persuade a las personas para que amputen sus extremidades, ya sea así, brazos, piernas, ¿no? Para alcanzar un estado al que le llaman el PIP. El PIP hace referencia a lo que es en inglés Peace, Isolation, Purity, que sería como paz, aislamiento y pureza, ¿no? El cuerpo como tal es un lienzo y ese lienzo es capaz de retorcerse, por supuesto, con la química y la tecnología adecuadas, en algo que pues a veces puede ser aterrador, pero pues que también, dadas estas concepciones, y como propiamente ya lo dijo Cronenberg, es hermoso, es ambiguamente hermoso, ¿no? Entonces, sí, aunque el género se asocia un poquito más al cine, lo encontramos en otros medios. Lo encontramos en estado de la literatura, lo encontramos también en otro tipo de novelas, como el Frankenstein de Mary Shelley, y esto también lo podemos abordar en un artículo de 1983, año en donde se estrena la película de Videodrome, de Philip Brophy, donde él nos habla de cómo se acuña el término de body horror y justamente hace todas estas aberraciones. Entonces, es muy amplio hablar sobre cómo este subgénero abarca eh, obras, escritores, directores, ¿no? Porque al final del día, todas estas personas van a tomar estos conceptos como punta de lanza para crear sus propias visiones de lo que ellos pueden llamar nueva carne o body horror. Digo, tenemos al propio Cronenberg como el padre, que ya dijimos que él se quiere deslindar de todo esto, pero podríamos abordar cosas como las que hace Hellraiser, ¿no? Por ejemplo, acerca del masoquismo y cómo llevar el placer y la carne a nuevos límites, ¿no? Que esto es lo que hace Clive Barker. E incluso también lo podríamos llevar a otras cosas, hablando de Bizarro, como muchas de sus novelas lo hace Carlton Mellick III. Entonces, sí, va dependiendo de la visión de cada uno de los artistas, ¿no? Incluso el propio hijo de Cronenberg, Brandon Cronenberg, también ya plasmó su propia visión de esto, pero bueno, hay que irlo analizando, hay que irlo llevando poco a poco y, ¿por qué no? Si quieren después, y si ustedes así lo desean, podemos hacer un capítulo dedicado a la nueva carne, ¿no? En este Sí. caso, pues hablaremos como tal de lo que es la película Videodrome. ¿Qué onda con la película, Marilinda? Ay, pues esa película es el hit. Bueno, en sus años no tanto, en sus años no No, tanto como no, lo no, mencionas. y yo digo que sí era muy avanzada para la época, no sé, no sé, yo siento que, bueno, avanzada y no solo la temática, sino la forma de lograr los efectos, porque esa es otra historia, que o sea, cuando él hizo el guión, cuando leyeron el guión, dijeron, ¿cómo vamos a hacer para poder hacer esta película? O sea, no tenemos ni idea. Entonces, el lograr esos efectos no solo de maquillaje, sino del televisor, bueno, no voy a contar mucho, voy a tratar de no contar mucho ahorita, pero, pero sí hay unos efectos que ahora con todo lo digital es como, no podría decir sencillo, pero ya está como un gran trecho adelantado, ¿va? Avanzado por todos estos que trabajaron antes, va. Pero estos efectos que se hicieron en esa época, para mí es así como o sea, Mara que sí se las craneó para poderlo intentar hacer, lograr plasmar lo que este Cronenberg tenía en mente, ¿verdad? Porque sí, sí, para mí esta película estaba muy, muy avanzada para su época. De hecho, Y creo que fue la década, ¿no? O sea, toda esta parte también, de 1970, 1980, incluso todavía tirándole un poquito a los 90, fue donde se hizo énfasis en estos efectos
sobre todo basados en prótesis, ¿no? O sea, podríamos hablar Sí. cosas como, no solamente Videodrome, podríamos hablar que 3 años después se hizo La Mosca, ¿no? En 1986, Ujú. The Thing, ¿no? La cosa venía del otro espacio, donde también tenemos escenas bien locas. Digo, también no vamos a hablar tanto de eso, pero pues, por ejemplo, pues veníamos de Star Wars y como una revolución de la nueva tecnología y de las maquetas, el cómo se usaban. Entonces, Sí, ¿no? Y va, una y los cosa interesante. títeres, va, porque los Sí, títeres fueron muy importantes en toda esa época y ahí también trabajaron como una especie de títeres para poder hacer algunos de los movimientos raros que salen ahí. es Pero que bueno, pausa para quienes no lo sepan. Aquí Marilina es nuestra experta en títeres. De hecho, ella es una titiritera profesional. Entonces nos puede hablar perfectamente de cómo la historia del títere se ha utilizado a lo largo también del cine. sí, sí, así como tú dices en Star Wars, ¿va? Ahí hay títeres ¿va? Metidos por todos lados. Igual, Yoda, es que sí, sí, Yoda, por ejemplo, hablando de Yoda, originalmente es un títere, por eso sí, se ve tan diferente. sí, Después, sí, digo, hablando de títeres, pues estas décadas también fueron el auge de los Muppets. O sea, sí, hablando ajá. de, bueno, aquí en México se le conoce como la rana René, ya sé que no sé, no es rana René, Sí, es pero aquí Kermit, igual, de ajá, la el rana. Kermit. Este, todas esta parte de los muñecos, ¿no? De los títeres, avanzó a una escala que, que digo, incluso se habló de que el propio Walt Disney quería comprar, ¿no? A los Muppets, se me fue el nombre de, Era de Jim de Henson. Eddie Henson, sí. Ajá. Sí, no, qué bueno que no. Qué bueno que no, sí, yo también digo eso, Qué qué bueno que bueno que no, no. qué bueno que no. Sí, pero imagínate, esa fue una industria así súper importante, ¿va? Y que luego, pues cambió, Jim ¿va? Henson, ¿no? Jim Sí, Henson. Jim Henson, ajá. Pero bueno, ahora, regresando a Videodrome. Sí, regresando a Videodrome. Bueno, para los que no conocen la biografía de David Cronenberg, a ver, Gustavo, cuéntanos la biografía. Bueno, pues para quienes no conozcan la biografía de David Cronenberg, preparamos una pequeña capsulita. Entonces, échate la capsulita por ahí. David Paul Cronenberg nació un 15 de marzo de 1943 en Toronto, Canadá. Hijo de una madre pianista y un padre periodista, mostró desde su infancia interés por la ciencia, especialmente la botánica y la lepidopterología, lo que le llevó a entrar al programa de ciencias de la Universidad de Toronto en 1963. David, sin embargo, encontraba gusto por las artes y las letras, lo que lo llevó a cambiar sus rumbos hacia la carrera de lengua y literatura inglesa. Sin embargo, y pese a lo que podríamos pensar, él no tuvo una educación formal en cine, y su carrera cinematográfica comenzó a los 22 años, con 2 cortometrajes, Transfer y From the Drain, del 66 y 67 respectivamente. Al respecto de su educación, Cronenberg ha declarado: "Nunca fui a una escuela de cine. Soy un autodidacta. Tienes que ver películas. Es increíble la cantidad de gente que quiere ser director y no ve películas. Necesitas una cultura profunda y no solo de cine, sino en general". La carrera cinematográfica de Cronenberg es larga. En ella encontramos joyas como Crímenes del Futuro, Scanners, Videodrome o su propia visión de La Mosca. Se puede decir mucho de los temas en sus películas: la transformación del cuerpo, la sexualidad o la experimentación científica, pero, como él lo declaró, solo nos ceñimos a estética exterior, pero no nos conocemos por dentro. Me fascina saber que en cada una de las partículas de nuestro cuerpo hay vida latiendo. Para mí, ir dentro del cuerpo es entrar en la paradoja espíritu-cuerpo. Hay mucho que omitimos de todo lo logrado por este director, y esperamos poder abordarlo en siguientes entregas. De momento, solo nos queda decir: viva la nueva carne, larga vida a Cronenberg. Como podemos ver, David Cronenberg, pues ha sido, aunque no lo queramos admitir, ya no lo quiero admitir así, ha sido el padre en muchas de estas cuestiones y cómo ha funcionado este cine de género, ¿no? Sin embargo, y como ya lo dije
anteriormente, podemos hablar después de David Cronenberg, de su influencia, e incluso de otras películas, pero en este momento vamos a abordar Videodrome y como ustedes ya lo saben, no queremos arruinarles una película que tiene más Sí, de no. 40 años, pero bueno, sabemos que a veces se nos pasa el no verlas o ya se nos olvidó, no las conocemos. Entonces, les invitamos a que vayan a ver Videodrome en su pirateca de confianza Sí, y en sus lugares de confianza, que pausen este lindo video y sí. regresen para hablar con nosotros acerca de esta gran película. Sí, porque ahorita vamos a decir spoilers, lo sentimos mucho. Efectivamente. Entonces, vayan a verla, regresen y aquí los esperamos. Atención, atención, zona de spoilers, atención, atención. Entonces, la película va de Max Reinbach. Max Rein es el presidente de Civic TV, que es el canal 83, y es una estación de televisión, como son los años 80, ¿va? De entretenimiento para adultos, ¿verdad? Bueno, eso no ha cambiado mucho, Marilyn, tampoco No, es. pero o sea, hay cosas que, por ejemplo, la televisión satelital y todo eso, que en ese entonces era como lo nuevo, pienso yo, ¿va? De los 80 era normal ver esas grandes antenotas, ¿va? Sobre las casas, o sea, no Ah, cualquier. bueno, sí. Ujú. Entonces, bueno, la cosa es de que este Max Ren tiene este canal de entretenimiento para adultos, pero cree que la programación está como muy suave, ¿va? Que él siente que él quiere buscar un tipo de programación para su audiencia que sea más fuerte, ¿verdad? Y que tenga un poco más violencia, pero no encuentra lo que quiere hasta que ve a través de una antena parabólica, logra capturar una señal aparentemente de Malasia, ¿verdad? Un video como de 53 segundos que se llama Videodrome. Entonces, cuando lo ven que las imágenes que se muestran son de tortura hacia una mujer y aparentemente un asesinato, ¿va? Pues no se sabe, pero se supone, ¿verdad? Entonces él al principio piensa que es actuado, ¿verdad? Y él dice, ah, puchis, ¿cómo harán los actores? ¿Y cuál es el guión? ¿Cuál es la trama? Ay, así como, es que no hay trama, ¿verdad? Eso Buena es. novela, carnal. Entonces, en ese entonces todavía no era la época del internet, ¿verdad? Es interesante cómo David Cronenberg en esta película se adelanta un montón a su época, porque bueno, siempre ha existido eso, ¿verdad? El que haya en el mercado negro siempre hay lugares donde puedes encontrar cosas raras. Entonces, lo que pasa es que ahora es la Deep Web, ¿va? Y siempre existe el mercado negro también, ¿va? Pero en el Internet está la Deep Web, ¿va? Entonces, aquí es desde la televisión, ¿va? Y desde las satélites, ¿va? Desde la captar imágenes y videos de satélites. Entonces, a nosotros, bueno, a mí este Gustavo me dijo, bueno, hubo un caso de No Limits for Fun de Peter Scully, me dijo. Entonces me puse a ver ese caso y es algo parecido a lo que no, pues es como el tema, ¿verdad? Del tema de ver torturas, asesinatos, ese placer, ¿verdad? Por ver ese tipo de escenas y que la gente lo busque y paga, pues, ¿verdad? Porque al final eso era lo que estaba buscando este Max Red, va a buscar que la gente se enganchara con este tipo de violencia porque de alguna forma esta violencia llama a cierto tipo de público, ¿verdad? Sí, fíjate que es bien curioso, porque en ciertas entrevistas también, cuando se le ha preguntado a Cronenberg de dónde surgió esta idea, él habla de que su infancia, cuando estaba, Cronenberg es canadiense, ¿no? Cuando estaba en Toronto, muchas veces captaba ciertas señales en su televisor por sus antenas, y pues estas señales pues le daba miedo que en algún momento fueran a pasar cosas raras, ¿no? Algo así como lo que sucedió los últimos años con Canal 5. Canal 5, para los que no lo conocen, ¿no? Si nos están viendo de otro lado, es un canal de aquí de México que regularmente se basa su contenido en caricaturas y programas para jóvenes y niños. Entonces, durante la época de la pandemia, se dio mucho el caso de que en la madrugada o en la noche pasaban como comerciales extraños.
Y bueno, ya después se dieron cuenta que también esto fue parte para que hablaran de eso, estuviéramos pegados a la televisión y viéramos si pasaba algo o no, pero bueno, son otros casos que podríamos hablar también acerca de leyendas de la televisión y todo esto, pero pues es bien importante como ya lo dijo Marilinda, no sesgarnos en esta onda de que la ficción puede predecir el futuro, porque estamos muy acostumbrados a escuchar como de que es que la ciencia ficción pues predijo ciertas cosas. No, o sea, hay que tener en cuenta que muchos autores, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Leo Verne, Bradbury, ¿no? Asimov, tenían estudios en ciencias como tal, ¿no? Entonces, propiamente de esos estudios se basaban para recrear ficciones. Entonces, si bien hay cosas dentro de las ficciones que se asemejan mucho a la realidad es mucho más dura de lo que nos podamos imaginar. Y esto viene al caso de que si tú te pones a buscar algo sobre Videodrome, te puedes dar cuenta que muchas páginas hablan así de Videodrome, la película que adelantó la Deep Web, ¿no? O Videodrome, la película que adelantó los videos snuff, ¿no? Hablando de videos snuff, los videos snuff son videos donde la leyenda cuenta que, bueno, no la leyenda, realmente los hay. Había en los años 2009, 2008, sitios que creo que todavía existen, ¿no? Como lo pueden ser Goringa, ¿no? Donde se dedicaba literalmente al gore, o hablando de aquí en México, el blog del... Literalmente mostraban cómo a, Ujú. ¿no? A las personas. Y eso, digo, es algo que incluso al día de hoy se sigue viendo. Claro, Cronenberg en esta película lo maneja pues de una manera diferente, incluso mete ahí un tema en lo del placer, pero realmente sí hay algo que sobrepasa la realidad. Hablándoles de esto, encontramos, por ejemplo, dos casos particulares que a mí siempre me han llamado la atención con esta película. Tenemos un creepypasta que a mí me gusta mucho, el cual su nombre vendría siendo Normal Porn for Normal People, traducido porno normal para gente normal, donde la historia se narra a través de un chico que accede a sitios webs para adultos, pero donde se encuentra que los videos que le muestran no son lo que nosotros comúnmente definiríamos como porno, ¿no? Pornografía, sino que van más allá y se centran en la violencia. Y esto, pues, se queda en la creepypasta, pero dentro de la vida, lo que conocemos, la realidad, pues sucedieron casos como lo fue el de Peter Scully. Peter Scully fue el líder de una organización llamada NLF, No Limits Fund, lo que vendría siendo No hay límites para la diversión, eh, donde básicamente ellos hacían videos violentando, asistiendo, violando a gente para placer de ellos. Pero Y sobre todo con niños. Ujú. justamente dentro de esta leyenda, porque tienen que saber que esta al principio era una leyenda vaga de esos años de internet, donde se hablaba de un video muy, muy, muy raro, el cual llevaba por nombre Daisy's Destruction, donde se hablaba lo que le hacían a una bebé. Sí, no. Años después se descubrió Ujú. que este video era real. Sí. Y que esta organización que se quedaba en el de, pues dicen que en internet pasa esto, o dicen que esta Ujú. historia cuenta acerca de esto, era totalmente real. Y que Ujú. Peter Scully era alguien que realmente existía. Ujú. Y que hace apenas unos años el video otra vez estuvo en internet. Realmente mucha gente
pudo verlo. Mm. Y eso habla acerca de que, como posteriormente en la película se habla, toca el tema de la deshumanización, del cómo nosotros podemos cambiar radicalmente, ¿no? Eh, de hecho, siguiendo el tema de la película, pues en una entrevista donde están Ren, otra eh, reportera, ¿no? Nicky Brand. Otra Nikki Brand, efectivamente, que tiene un programa de radio, hablan, y el profesor O'Blyvon, ¿no? Que después tocaremos más ese tema, hablan sobre que vivimos en una época donde hay demasiados estímulos. Sí. Ujú. Y es cierto, estamos en una época donde miramos el TikTok, y el TikTok, aparte del video que está lleno de explosiones y cosas que saltan a la vista, aparte te ponen subtítulos. ¿Por qué? Necesitan captar tu atención. Y aparte de eso, son rápidos para que consumas. Vámonos, Ujú. vámonos, 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 ¿no? Entonces, Incluso hasta salir y- del TikTok es difícil. sí, justamente. Entonces, Ajá. estamos ante demasiados estímulos. Siempre quieres más, siempre quieres que esos estímulos sean todavía mucho más. Y eso es lo que mencionan. O sea, tal cual habla sobre que cada vez hay más estímulos táctiles, emocionales, sexuales. E incluso, dicho esto, la propia Nikki, bueno, Ren la ataca diciéndole, entonces, ¿por qué te vistes así? ¿No? Ajá. Atacándola que tiene un vestido rojo, que porque eso es muy vistoso. Ya Ajá. veremos después que Nikki también hace un poco esta parte de lo que hace Ren, pero desde su propia onda, porque ella tiene un programa de radio donde hace que la gente le cuente sus problemas y al final eso genera morbo, Sí, pero porque al pues son final este tipo de ella es cosas. como, el personaje de Nikki es como una psicóloga, es psicóloga, ¿verdad? Es como una Psiquiatra. terapeuta, es Ajá, como una como terapeuta, terapeuta, que aparentemente es como muy académica, muy seria, da apoyo emocional, aparentemente. ¿no? Pero cuando ya conoce a Max Ren, empiezan a salir y entonces ya uno empieza a ver digamos que ella me imagino que frente a sus pacientes o en la radio, ella muestra un rostro, pero ella en la intimidad es otra persona, pues, ¿verdad? Y es una persona que es justo lo que ella critica en el programa, ¿verdad? Que ella critica el hecho de que cada vez se necesita más estímulos para poder sentir placer y ella en la intimidad es una persona que su placer sexual no viene de los estímulos normales, por decir así, ¿verdad? Porque ella necesita que sea lastimada, ¿verdad? Para poder sentir otras emociones, ¿verdad? Que incluso Max Rent, que es alguien que es parte de un canal que promueve la pornografía, se siente como aturdido cuando mira que ella busca la violencia para poder sentir placer, cosa que él no se esperaba, que es interesante, ¿verdad? Y, es, Sí, sí. y en esta entrevista, que le hace, que es como la introducción más o menos que hace este Cronenberg, entiendo yo, a lo que nos va a presentar en la película, porque nos lanza, entre ellos tres, empiezan a hablar sobre este tema, ¿verdad? A mí me Y parece que Cronenberg fue muy inteligente porque en esa entrevista se puede ver una crítica social cañoncísima. Y de hecho, a mí, por ejemplo, me creó mucho esta parte que también cuando el profesor O'Blyvon empieza a hablar, ¿no? Digo, él dice, la gente se adicta a la televisión. ujú, En esos años, en la esos gente también años, era adicta a la imagínate, ajá, televisión. sí, Ahora nosotros cambiamos la televisión por el internet, ajá, ¿no? Una, dos, el doctor O'Blyvon habla acerca de cómo, bueno, el profesor O'Blyvon habla acerca de cómo la deshumanización eh, en el cómo nosotros llegaremos al punto de utilizar nombres especiales para la fuente de rayos catódicos, ¿no? ujú. Y digo, en ese entonces pues era la televisión, pero ¿no les suena o no te suena, Marilinda, a que usar nombres especiales ante eso puede asemejarse a lo que ahora hacemos de ponernos un sobrenombre? Digo, Sí,
Ustedes In- mismos lo ven, yo soy Leshy Guts, ¿no? Leshy Ujú. acerca de pues entendiéndolo como un animal que está dentro del folclore, y Guts como, pues bueno, yo me llamo Gustavo, pero dentro de un personaje del manga de Berserk, así como otras personas también pueden llamarse Juanito Uchiha o Naruto 34, ¿no? O sea, Ajá, sí. Ajá, pero ya no eres, puede ser cualquier cosa de ajá. esto. Sí, que incluso él dice, porque digamos que este Max Ren y esta Nikki están ellos presentes en el set. Y este Brian O'Bliven, él está en el set, pero o sea, no es él, sino es una televisión que está transmitiendo la imagen, el video de Brian O'Bliven que está respondiendo desde saber dónde. Y él lo dice, yo no soy el profesor O'Bliven, es Ajá, el nombre que utilizo ajá, para presentarme aquí. ajá. Y eso me Entonces, parece súper genial, ¿va? Porque ya desde ahí él está hablando de que él menciona que él dice, la pantalla de televisión se ha vuelto la retina del ojo de la mente, ¿verdad? En ese entonces, ¿va? Entonces, eso se puede decir muy bien ahora, ¿verdad? Desde el teléfono, desde las aplicaciones, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos es desde las aplicaciones del internet es lo que nosotros entendemos como real, ¿va? O sea, y eso sí lo plantea él en esta película, ¿verdad? Al final, eh, ¿qué es lo real, va? Porque cuando Max Ren se ve expuesto empieza a conocer el Videodrome, eh, empieza como a ver las cosas desde otro, al principio cree que son alucinaciones, pero al final también es como qué realidad es la que estás viendo, ¿va? Es como abrir los ojos a algo nuevo, ¿verdad? Y eso te permite, ese abrir los ojos a algo nuevo, eh, te tiene que producir algún tipo de cambio, ¿verdad? En el caso de Cronenberg es un cambio corporal, ¿verdad? Y que se va manifestando a lo largo de la película, ¿verdad? Y, y digamos que al principio este Cronenberg empieza a mostrar el horror corporal como bien suavecito, ¿verdad? Porque nos lo muestra con Nikki cuando está con Max Ren, que están en la intimidad y ella empieza a pedirle que la corte, luego que la queme, que al final son cosas que uno lo podría tomar como violencia, ¿verdad? Eh, pero también ya cuando lo vas uniendo al resto de la película, vas viendo que él poco a poco va subiendo, ¿verdad? Los cambios en los cuerpos al menos en el caso de Max Ren, la que no cambia es Nikki, ¿va? Porque ella no cambia corporalmente, pero sí ella se vuelve parte de Videodrome, ¿verdad? No sé si me perdí. No, ahí va bien. no, está bien, Sí, es como Marilinda. que Es que cada quien agarra sus cambios, ¿va? Los cambios, porque ella, en el momento que se expone al Videodrome, ella cambia también. O sea, ya no es la misma, y ella decide buscar más estímulos, más, hasta que se vuelve parte de eso, ¿verdad? es que yo creo que Cronenberg, digo, y a lo mejor estoy sobreanalizando la película, cosa que no quisiera hacer, nos está proponiendo el cómo nosotros empezamos a formar parte de los estímulos. Nosotros nos volvemos el propio estímulo. Ujú, Esto, por ejemplo, se hace más evidente cuando la película empieza a avanzar un poco más. Max Ren empieza a sufrir lo que son alucinaciones, ujú, alucinaciones que no puede dividir entre lo que está pasando realmente y lo que está pasando en su cabeza. Cuando ujú. él empieza a investigar acerca de qué es lo que está pasando, por qué está pasando, qué es lo que hay en realidad atrás de Videodrome, se da cuenta de que hay una conspiración incluso política detrás de todo esto. Entonces, por casualidades acerca de otras personas con las cuales trabaja, llega con la hija del profesor O'Bliven. Cuando llega con la hija, ella empieza a hablarle acerca de que el tumor que ocasiona ver estas señales es lo que produce Videodrome.
Ujú. Y esto realmente a mí me tomó, cuando yo lo vi por primera vez, me tomó por sorpresa porque no lo entendía. Mm. Al, al, al después ver la película varias veces, eh, creo que lo entendí un poco mejor, porque, mira, ¿tú conoces Pokémon, Marilinda? ¿Sí? Ok. ¿Tú sabías que la gente que jugó Pokémon en, en el Game Boy, en los primeros años que el Game Boy era un aparatito, una consola portátil de Nintendo, la primera consola portátil de Nintendo, donde, donde nació el Pokémon como juego, las personas que jugaron Pokémon en un futuro desarrollaron un área cerebral donde solamente tenían los nombres de los Pokémon? Ah, no sabía, mira. Entonces, imagínate cómo por jugar algo generaste una parte. Y eso solo se ha estudiado en la gente que tuvo relación con Pokémon. O sea, la gente, digamos, que no tuvo relación con Pokémon, no la tiene. Estoy casi seguro que si nos hicieran un estudio a los dos, una tomografía, y nos hicieran un estudio acerca del cerebro, tú no tienes esa parte. Porque estoy casi seguro que no tuviste esa implicación de Pokémon como yo No. la tuve. Yo sí jugué Pokémon. Y si a mí me preguntas los nombres de los Pokémon, por lo menos del 1 al 151, que son los que conforman la primera generación, yo me lo sé. Mm. Y es algo que está en mi mente. Y es algo que está estudiado, que persiste en las personas que estuvieron jugando Pokémon desde chicos. Pero sí es al final como eso, la sobreestimulación también, Es una ajá. sobreestimulación y al final Videodrome es eso. Sí, Videodrome ajá. nace a partir de estar expuesto a una señal. Yo lo tomo Ujú, como ejemplo esta parte de Pokémon que dices, bueno, ok, estimula la memoria, que dito. Nació porque jugué, porque estuve expuesto a esto. Las ujú, personas que no estuvieron expuestos a eso no tienen esta parte. Así ujú, como también Max Ren y todos los que están expuestos a Videodrome están expuestos a que les crezca el tumor y justamente empiecen a tener alucinaciones, ujú, puedan estar dentro de lo que es ujú. Videodrome como tal. Entonces, Sí. a mí me parece muy interesante Ujú, cómo fue escalando eso y cómo realmente sí son cosas que están dentro de nuestra realidad. O sea, que sí pasan. ujú. Sí, y lo que eso que ahorita que mencionaste eso, va, de la hija de Oblivion, a mí me pareció súper, súper interesante cuando ella, porque uno todo el tiempo piensa que Oblivion está vivo, ¿verdad? Y cuando él va a buscar el porqué, ¿verdad? Porque digamos que cuando este Max Ren, él quiere averiguar, ¿va? ¿Qué es Videodrome y de dónde viene y de dónde viene? Y eso lo lleva a conocer a la hija de él. Y cuando llega, ella le dice, bueno, si quiere conocer a mi padre, ahorita se lo presento, ¿va? Y cuando se lo presenta, es como súper loco que le presente un cuarto lleno de VHS, ¿va? Y dije, puchi, que esto para mí es algo así súper poshumanista, ¿va? En el momento, porque es como que sacó, él se grabó, ¿verdad? Y ahí está, es que al final ahí está él, ¿verdad? Y ahí está su forma de pensar todo y ella lo quiere mantener vivo porque lo mantiene vivo, porque él sigue yendo a conferencias, solo que desde una televisión, ¿verdad? Y es como bien, a mí me pareció bien, bien loco eso. Y también al principio cuando él empieza a hablar de las alucinaciones, yo lo tomé más como que fuera una especie de virus, ¿verdad? Pero al final no lo es porque no se transmite de persona en persona, ¿verdad? Sino es algo que solo el que se expone al videodrome sufre esos cambios a nivel cerebral, ¿verdad? Y vaya, y digamos que para mí la película, o sea, sí está catalogada como entre el horror, pero también podría ser ciencia ficción, ¿verdad? Porque este Cronenberg te va explicando a lo largo de la película cómo es que suceden esos cambios cuando te expones a Videodrome, ¿verdad? Y entiendo que hasta el mismo cuerpo de este Max Ren se empieza a transformar en volverse uno solo con la, con la tecnología de los años 80, ¿verdad? Entonces, pero a partir de la exposición de estas señales televisivas que no se miran, ¿verdad? Entonces, él plantea la historia
de que a través de estos tumores, es que no sé si serán los tumores, no, son la transmisión de las señales, eso te estimula y te produce tumores a nivel del cerebro, Ujú. ¿verdad? Entonces, eso lo que hace, en la película sale, ¿verdad? Que explican que el sistema nervioso al exponerse a esa violencia que mira, porque al final el video es eso, ¿verdad? Violencia extrema, se abren los receptores del cerebro y la médula espinal, haciendo que la señal de Videodrome entre en el cuerpo de Max Red y así él se convierte en la palabra del video en carne y hueso, ¿verdad? Y eso es súper loco, ¿de dónde se sacó eso ese señor? O sea, ¿qué mente va? Porque sí, sí siento que es para la época es así súper, además que es una crítica, va, o sea, una crítica bien fuerte a, a la violencia y cómo la volvemos al día a día, ¿verdad? Ya, si en esa época que era un poco más complicado acceder a la violencia así, de forma, o sea, tenías que tener un televisor, era como difícil poder tener más privacidad para poder ver ese tipo de cosas. Imagínate ahora, pues, va, que ahora es, o sea, Pues es que al final son medios. Mira, ajá, hace poquito, navegando, ¿no? Fíjate, por YouTube, me encontré un video que justamente habla, digo, tiene que ver con todo esto, en cómo una persona se creó dos canales de YouTube, uno de izquierda y uno de derecha, ¿no? Hablando sobre posturas políticas. Entonces, salió una nota acerca de algo que pasaba en el país, si mal no recuerdo, era en Argentina, y tomaba la nota y subía el video hablando sobre posturas derechistas. Y luego subía la nota, pero lo subía en su otro canal hablando sobre conductas de izquierda. Entonces, el cuate este que hablaba sobre eso decía, imagínate, él tomó a los dos mundos y literalmente está monetizando con ambos. O sea, simplemente es la misma nota, solamente que una la está tirando hacia la izquierda y en la de otro canal lo está tirando a la derecha, pero es la misma nota. mm, Hablando sobre Videodrome, sí, pues, es qué loco, prácticamente ajá, eso. sí, qué Estamos loco. hablando dos, unos en los cuales quería destruir a la gente que consumía este tipo de placeres, ¿no? Ah, sí, sí, Porque ajá, tenían una visión ciertamente sí, muy derechista, o, no, muy tal vez no, fascista, muy, podría ajá, decir. sí, ajá, como muy, no, y también muy, muy como conservadora, ¿verdad? Como de, sí, 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 porque al final ese es lo que pasa, ¿verdad? Que es un grupo de gente conservadora que quiere como eliminar ese tipo de gente que consume la violencia, ¿va? A través de Videodrome. Sí, sí, sí. Y la otra, que quieren que se estigmatice lo que es las nuevas tecnologías con el propio cuerpo. De ahí que viene esta parte de que muera Videodrome, viva la nueva carne. Ajá, Porque sí, la nueva carne justamente es esto, el cómo el cuerpo pasó a ser algo más, llevado más allá a través de las pinceladas de esta tecnología futurista ochentera, ujú, ¿no? El ujú. cómo tú propiamente te incluso te convertías en una videocasetera. Ajá, porque qué loco, porque se le abre el estómago y cabal se mete los cassettes, o sea, y sí, es, Y que eso también está representado en la cultura popular, en cosas como lo pueden ser hasta el MK Ultra. Esta cosa que de hecho también está comprobada, que también se hizo en estos experimentos en la Guerra Fría, donde Estados Unidos quería hacer soldados que respondieran ante estímulos, ¿no? Donde, por ejemplo, yo te decía, uno, dos, tres, cuatro hotcakes, televisión, y tú te encendías en modo asesino. Y qué entonces yo te podía loco. controlar. Mm, O sea, son este tipo de cosas que al final, pues también nos van acercando a esta nueva visión pues incluso hasta de lo que ya estamos como programados. sí, Porque al final, como seres ujú, humanos funcionamos por ujú, condicionamientos, ya sí, sea operantes o clásicos, pero estamos condicionados ante ciertos estímulos. sí. Sí, al final, eso va, que nosotros somos según lo que miramos, ¿verdad? O sea, en la película va.
las personas, las sociedades, las personas son de acuerdo a lo que miran en las pantallas del televisor, ¿va? Entonces, sí, sí, y incluso cuando Max Ren conoce a la hija, ella le dice que este Oblivion pensaba que la vida pública en la televisión podía ser más real que la vida privada de carne y hueso, ¿ah? Y si no, eso es lo que, o sea, estas son las redes sociales, ¿ah? O sea, Pues es que, imagínate, estamos en un mundo donde, donde hay, ahorita están mucho en boga los streamers, donde están mucho en boga los influencers, en donde ellos pueden decir algo mal, donde ellos pueden acometer contra, por ejemplo, contra otras personas usando su violencia y decir, es que no era yo, era el personaje. O sea, ujú, yo soy Gustavo y Leshy Guts es otro. Entonces, como Leshy Guts es mi personaje, yo puedo decir, es que yo no soy así, es que ese es mi persona de internet. Y eso es justo lo que decía al principio de esta charla. O sea, como el profesor O'Blyvon dijo, va a llegar el momento donde cualquiera va a tener nombres ante la fuente de rayos catódicos. ujú, Eres tú, eres tú. O sea, al final del día, tú no puedes ser otra persona. Tus ideales no pueden ser distintos a lo que plasmas o a lo que tú eres tras una pantalla. Tú te puedes poner el nombre que tú quieras, pero lo que tú eres no lo puedes evitar. ujú, Podemos ser influenciados por los medios externos para tener opiniones que puedan ser más significativas en una u otra cosa, totalmente. Eso viene desde hace muchos años e incluso a través de lo que son los mensajes subliminales que existen y que ujú, nacieron como una forma de consumo, de, ujú, ¿sabes qué? Te lo voy a poner en el cine para que tomes coca, para que vayas a la dulcería ujú. y me consumas más a mí como empresa. Entonces, Sí, de que existe, existe. sí, sí. Pero al final, sí, esta película es súper loca. Sí, sí, y además en sí de la trama, la idea, lo que sí me sorprende y los que no han visto la película, que cuando la vean lo que sorprende son los efectos, ¿va? O sea, cómo lograron hacer eso, ¿verdad? Algo que tal vez ahora sería un poco más sencillo, entre comillas, ¿verdad? Llevar a cabo, pero en esa época haber sido... Ah, bueno, por ejemplo, en el caso del televisor, estaba viendo que hay una parte donde se estiraba la pantalla y está viendo que eso lo hicieron con, pues nosotros los dentistas usamos un hule que colocamos sobre la boca para poder trabajar con las piezas y que no entre saliva dentro de las piezas. Entonces, hicieron lo mismo, hicieron como una especie de hule grande, entonces por detrás iban echando aire para que se fuera inflando, entonces por eso él logra meter la cabeza dentro de la pantalla, va, sin que se rompa, va, o sea, ese tipo de cosas interesantes que se las ingeniaron, va, para poder hacer eso. Igual con la televisión, que se empieza a mover la estructura y todo, igual fue alguien que se inventó una especie de teclado que como piano, entonces ese echaba como aire, entonces eso levantaban ciertas, él iba tocando una canción, no me recuerdo ahorita cuál es la canción que tocaba, pero eso hacía que se levantara la televisión y pudiera hacer ese efecto de alucinación, porque al final eran como unas alucinaciones. Pero para mí también, que era como que él al ver, al exponerse al Videodrome también podía ver otras realidades, ¿va? Que, pues yo lo veo así. No, es que sí. Yo creo que como ya lo hemos mencionado, esta película nos habla de muchos tópicos. O sea, podríamos incluso aquí hablar de temas como el poshumanismo, Sí, transhumanismo, ¿no? Entonces, Yuval Noah Harari en su libro de, es el de Homo Deus, ¿no? Solo acerca de que hemos trascendido esto. Ya no podemos hablar acerca de nosotros como Homo sapiens.
Sí. o el Homo erectus. Ya pasamos esa barrera para Ujú, convertirnos en un Homo Deus porque creamos, ¿no? ujú, Creamos, ya estamos sí. creando y estamos cada vez logrando más, más, más y más. Al final del día, ¿qué podríamos esperar en un mundo donde nos podrían decir, mira, te corto un brazo, pero el brazo que te voy a poner eh, va a tener todas estas características, ¿no? Eh, ya no vas a necesitar bañarte, ya no vas a necesitar cortarte las uñas, vas a poder ver la hora automáticamente, vas a tener wifi integrado, vas a tener pagos automáticos, no sé, un montón de cosas, ¿no? La gente va a preferir eso a lo llamado orgánico. Sí, no sé. Bueno, yo no. Quizá algunas personas no, pero otras personas por Que comodidad sí. van a decir, sí, échamelo. Sí, ajá. Entonces, Yo sí, ¿hasta yo qué porque me punto daría incluso? miedo, voy a decir, pues ¿y quién va a tener acceso a esa información? Voy a decir yo. Pero ¿cuándo es cuando estamos a salvo de este crecimiento, Marilinda? Porque al final, Um, esto, esto que traigo aquí en los ojos no es orgánico. Y es algo que necesito sí, o para ver sea, mejor. ya, ajá, los audífonos, pues, que tengo puestos. Ajá, o sea, Incluso ya, tú como dentista, lo que te ponen, sí, sí. Y o sea, yo hay sí, cosas que no puedo hacer si no tengo. O sea, sí, ya ya forma parte de la vida de uno, ¿ah? entonces sí, Sí, de Videodrome, hablar de cualquier película de Cronenberg siempre va a terminar siendo una tarea titánica por todo lo que representa Cronenberg dentro de su filosofía, porque también toma muchos tópicos sexuales, ¿no? Digo, sí, también la propia forma de videocasetera, ¿no? Asemeja un sí, órgano sí. sexual. Ujú, Cronenberg hizo una prueba película acerca donde Freud y es protagonista y también Jung. eh, eh, son muchas cosas que hay que abordar sí, en esta parte de Cronenberg como cineasta y en sus propias películas, ¿no? Y de otros muchos directores, porque, pues, por ejemplo, aquí en estos tópicos también podríamos hablar, por ejemplo, de Kubrick, ¿no? Kubrick ya tomó esta parte de lo sexual, de las sociedades que ahí medio existen, en Ojos Cerrados, ¿no? ujú, sí. Entonces, sí, 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 es un mundo que hay que abarcar. Pero, pues bueno, algo que quieras ir diciendo, Marilina, para ir cerrando. Pues que yo, la verdad, Videodrome no la había visto cuando salió, porque igual estaba muy chiquita. Yo no había Y nacido. estaba muy chiquita, pero sí no la vi. Pero la vi tal vez, creo que fue el año pasado que la vi y me encantó. Y la he vuelto a ver, esta es como la tercera vez que la veo y cada vez que la mira uno encuentra más cosas nuevas. Entonces creo que es una película que si bien en su tiempo no tuvo mucho éxito, pues actualmente sí, sí es muy importante, para mí es una película importante por todo lo que toca y por muchas cosas, ¿va? Entonces creo que sí, qué bueno que hablamos de esta película, porque Siempre nos vamos a quedar cortos. sí, Pero bueno, también para eso tenemos la caja de comentarios, para que también sí, nos puedan decir ustedes ajá, qué es lo que nos faltó, qué más se puede sacar. Y sí, digo, no estamos cerrados a hacer alguna parte extra acerca de las películas o hablando de estos temas un poquito más a profundidad. Al final, el mundo del horror, ciencia ficción, fantasía, todos estos géneros son muy amplios. sí, No somos sabiondos ni lo sabemos todo para abarcarlos todo, pero al final podemos tratar de abarcar temas que nos gusten y, bueno, generar nuestros propios pensamientos y compartirlos con ustedes, que es lo que sí, nos interesa ahorita. sí. ¿Y tú, Gustavo, tienes algún comentario? Pues a mí me impresiona cómo muchos tópicos de Videodrome, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, eh, tienen que ver con lo que estamos viviendo actualmente. La época de de la liquidez, de todo rápido, del cómo podemos pasar de una pantalla a otra. Hace unos meses Apple anunció sus nuevos lentes de realidad virtual, que me parece una barbaridad, creo que van a costar como $800, pero donde van a tener una interfaz en la cual, pues,
ya vas a tener casi un mundo virtual ahí adentro. Entonces creo que Qué loco. todo va avanzando para incluso crear esto que decía Charlie Brooker en el Black Mirror, donde la Black Mirror, ¿no? Es literalmente lo que queda cuando apagas un producto, una pantalla en negro, que Ujú. refleja, que refleja tu humanidad, Sí, o pues, lo qué poco, loco. o lo poco que queda de, ¿no? Ajá, qué loco. Pero Uy. eso, eso es lo que quería aportar. Entonces, muchas gracias, querida gente, querida audiencia, queridos aventureros de los mundos crónicos que nos han acompañado en este nuevo episodio. Esperemos que les haya gustado. Nos vamos a dejar un montón de cosas en el tintero. Créannos que al final es un trabajo titánico hablar de cada una de las cosas que menciona cada película y tendríamos que hacer videos de 3 horas quizá hablando de cada una de las curiosidades y de todo lo que se puede hablar de esto, pero tratamos y nos gusta. Por supuesto, agradecerle a Marilina por un capítulo más, un Sí, episodio gracias, más. Gustavo. Y a todos ustedes que nos Sí, escuchan, ustedes también, gracias. ya saben que estamos disponibles en su plataforma de confianza, ya sea YouTube, ya sea Spotify. Por ahí, si yo creo que después vamos a incursionar en las otras plataformas de Sí, música, ahí estaremos adelantándoles en nuestras redes sociales. ¿Tus redes sociales, Marilinda? Marilinda Guerrero me encuentran en Instagram, Facebook y en Twitter. En Twitter estás como Mastica y de Gluten, ¿no? ¿No? ¿Marilinda Guerrero? Oh, no, ya no me acuerdo. Arroba Mastica y de Gluten. Ah, sí, sí, ajá, sí. Perdón. Y a mí me pueden encontrar en todos lados como LeshyGuts, @LeshyGuts. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. No olviden, como siempre, sacar a pasear a su cerebro. Por favor. Muchas gracias. Gracias.